Descubrimiento brutal, hospital oculto en Ohio y sus pacientes perdidos desde 1940 aún perturba. En la penumbra de Ohio, un secreto terrible se oculta bajo el húmedo y desgastado suelo, un hospital que nunca debió haber existido. Las leyendas hablan de gritos apagados, de almas atrapadas en un laberinto de dolor. Recientes investigaciones han revelado una historia inquietante. Los casos de pacientes desaparecidos han sido enterrados bajo una atmósfera de misterio que amenaza con romper el silencio. ¿Por qué estos nombres, hastío en documentos polvorientos, nunca regresaron a casa? Los sobrevivientes cuentan de experimentos escalofriantes y sombras que merodean horas desiertas, ojos oscuros acechando de rincón en rincón. Las luces nunca titilan, pero hay un eco que se repite: no huyas, no te vayas. La tensión se siente en el aire. Comunidades enteras han ignorado la existencia de ese lugar. Las familias afectadas, sin respuestas y con el corazón roto, han luchado contra un sistema que prefiere olvidar que lo oscuro puede estar más cerca de lo que creemos. La gente murmura en susurros sobre aquellos que fueron perdidos y sobre esas historias que parecen sacadas de una película de terror. Colas de personas se forman en la entrada, creyendo que podrían encontrar la verdad. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Pero lo inquietante no termina ahí. La última entrada del diario de un médico del hospital hace temblar la espina dorsal, menciona un procedimiento extraño, una cura que nunca debió ser. ¿Están esos pacientes vivos? ¿Qué secretos se guardan tras las paredes de esa construcción envejecida? Mientras la historia avanza, la niebla se levanta y el eco de la verdad comienza a surgir. ¿Qué pasará cuando todas las piezas caigan en su lugar? ¿Quién se atreverá a entrar a ese lugar y descubrir lo que realmente ocurrió? El aire era pesado. La noche envolvía el hospital con un manto de misterio, las sombras parecían cobrar vida en cada esquina. Ana, una joven periodista decidida a desenmascarar la verdad, tuvo que tragar su miedo. Tras las puertas de ese lugar, leyendas y susurros guardaban un trasfondo de angustia colectiva y sufrimiento humano. Nunca había investigado un tema así, pero la promesa de revelaciones impactantes la llenaba de adrenalina. Con un pequeño grupo de atrevidos aventureros, entró al edificio. Las luces parpadeaban, creando un juego de sombras que parecía burlarse de ellos. No huyas, no te vayas. Resonaba en su mente, como una advertencia que nunca deberían haber ignorado. Con cada paso, el eco de los gritos casi olvidados la seguía como un lobo al acecho. Mientras avanzaban por el pasillo central, encontraron puertas entreabiertas que dejaban ver habitaciones vacías, algunas contenían solo muebles cubiertos de polvo y telarañas, otras se sentían asfixiantes, como si aún guardaran los suspiros de aquellos que alguna vez habitaron allí. En una habitación, los restos de una cama de hospital desmoronada provocaron un escalofrío en su columna. Aquí es donde pasaron sus últimos días, pensó, con el pecho apretado. Una de las compañeras de Ana, Julia, empezó a revisar archivos esparcidos en un escritorio lleno de moho. Mira esto, dijo, su voz entrecortada por la sorpresa. Mientras examinaba los papeles, sus ojos se agrandaron, reflejando el horror que cada documento contenía. Los nombres mencionados eran aquellos que llevaban décadas en el aire. No solo desaparecieron, fueron utilizados como sujetos de experimentación. Ana sintió un nudo en su garganta. Había venido en busca de respuestas, pero aquello superaba cualquier expectativa. ¿Qué tipo de procedimientos se llevaron a cabo en aquellos años oscuros? Se preguntaba si los registradores de esos experimentos aún estaban, esperando a que alguien más se atreva a entrar y descubrir lo que sucedió realmente. Un ruido al fondo quebró sus pensamientos. Eran pasos, pesados y cautelosos. Escucharon eso,
susurró uno de los chicos, casi temiendo la respuesta. Todos asintieron, aterrados. El secreto del hospital no solo era su historia, había una presencia palpable que se negaba a ser ignorada. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercaron a la fuente del sonido. Apenas notaban sus respiraciones, sentados a la orilla del abismo del terror. Un grito sutil, como una súplica, fluyó por el aire. «¡Ayúdanos!», pronunció una voz quebrada, destilando desesperación. Ana sintió que la nieve fría ascendía por su espalda. No podían estar solos, sin darse cuenta, se habían adentrado demasiado en esa oscuridad. Ante ellos, la tenue luz de una habitación se filtraba por una puerta cerrada. Una voz conocida resonó en su mente: «No huyas, no te vayas». La duda se hizo evidente en los rostros de todos. ¿Era hora de retroceder o de enfrentarse a lo que acechaba dentro? La respuesta podría significar el final de sus carreras, o mucho peor, al girar el pomo, una nueva revelación acechaba cerca. ¿Qué encontrarían detrás de esa puerta? La respuesta se acercaba, más aterradora que cualquier cuento de terror. El pomo giró con un crujido, una señal ominosa que soltó un hilo de tensión en el aire. La puerta se abrió lentamente, como si hubiera estado esperando a que los intrusos se atrevieran a cruzar su umbral. En el interior, la luz titilante de una bombilla solitaria iluminaba una escena desgarradora. Ana contuvo la respiración mientras su corazón se aceleraba. El espacio estaba lleno de aparatos médicos oxidados, algunos de ellos aún conectados a lo que alguna vez fueron pacientes. Fotografías descoloridas de rostros desconocidos estaban pegadas a las paredes, mirándolos fijamente como si quisieran advertirles, como si aquellos ojos vacíos supieran lo que estaba por suceder. «Esto es», murmuró Julia, incapaz de terminar la frase. Ana sintió que el aire se volvía denso, como si el peso de las almas perdidas presionara sobre sus hombros. Una sombra se movió rápidamente al fondo de la habitación, un movimiento escurridizo que hizo que Ana diera un paso atrás. Pero no podían retroceder, tenían que seguir adelante. La voz quebrada resonó una vez más, ahora más fuerte y angustiada: «Ayúdanos». Ana tomó la mano de Julia, y juntas se adentraron en la habitación. A medida que sus pasos resonaban sobre el suelo de baldosas descascaradas, los murmullos se hacían más claros. Ruidos de lo que parecían cientos de voces entrelazadas, clamando en una orquestación de dolor y súplica. Era como si el mismo edificio estuviera vivo, recordando lo que había sucedido allí. Fue entonces cuando Ana vio algo que le heló la sangre: un diario desgastado, abierto sobre una mesa cubierta de polvo. Se acercó, atraída por una fuerza inexplicable. Las páginas amarillentas estaban llenas de garabatos desesperados. Había escrito sobre experimentos fallidos y resultados incontrolables. A cada dirección, el horror aumentaba. Menciones de pacientes que se desvanecían y los que regresan, pero ya no son ellos. Un escalofrío le recorrió la espalda al leer que un alto médico del hospital había escrito sobre un proyecto secreto que albergaba la esperanza de curar enfermedades mentales a través de métodos extremos. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas con más prisa. ¿Qué tipo de cura?, se preguntó, la inquietud creciendo en su interior, manteniéndola alerta. De repente, una risa burlona resonó en la habitación. Una risa que no era humana. Ana dejó caer el diario, y su grito se ahogó en el eco de esa risa. Se giró para avisar a sus compañeros, pero antes de que pudiera hablar, la luz se apagó. El mundo se sumió en la oscuridad, y la presencia que había estado al acecho ahora se convirtió en palpable, casi tangible. «Vámonos», gritó uno de ellos, pero el pánico se había apoderado de todos. Forcejeando por la puerta, Ana sintió que algo la sujetaba de la muñeca. La fría textura de una mano que no pertenecía a este mundo. «¿Quién está ahí?», susurró con terror. No hubo respuesta. Solo el silencio, seguido del inconfundible sonido de un susurro: «¿Vas a dejarnos morir otra vez?». Ana cerró los ojos con fuerza, intentando tomar valor. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué significaba, realmente, liberar esas almas? ¿Serían útiles más allá de una simple historia? ¿Qué secretos escondía esa oscura conexión con el pasado? Sin poder entenderlo del todo, supo que no había vuelta atrás.
Con un corazón latiendo en agonía, se preparó para enfrentar un destino que cambiaría su vida para siempre. El temor la invadió de nuevo. ¿Se convertirían en las siguientes sujetos de experimentación? Una decisión era inminente, enfrentarse a lo desconocido o sucumbir en la oscuridad. La pregunta se dibujó en su mente como una sombra amenazante. ¿Quién estaba realmente atrapado en aquel hospital? Pero lo que Ana aún no sabía, es que la oscuridad que la rodeaba tenía un rostro, y al final, todos serían parte de esta escalofriante historia. La oscuridad parecía devorar el sonido de sus respiraciones entrelazadas. Ana, atrapada en un momento de pánico helado, sintió que el frío de la mano se aferraba a su muñeca con una fuerza indescriptible. Quería gritar, llamar a Julia, buscar a los demás, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas, limitadas por el horror. De repente, un parpadeo de luces brillantes rompió la penumbra, revelando brevemente un rincón que antes había permanecido oculto. Ana vio una figura, una sombra delgada y alargada, proyectada por la luz fugaz. El sudor le empapaba la frente y su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor frenético. «Déjame ir», logró pronunciar, su voz rompió la quietud tensa, sonando tan frágil como un susurro en el viento. La mano se soltó de inmediato, como si se diera cuenta que el miedo de Ana era más que suficiente para liberarla. Con el pulso acelerado, buscó a sus compañeros. Julia estaba a su lado, entremezclada con la oscuridad. Sus ojos reflejaban la misma confusión y terror. «¿Qué fue eso?», murmuró, su voz temblando. Un eco apenas audible resonó en la habitación, repitiendo las palabras de Ana: «¿Vas a dejarnos morir otra vez?». Las palabras parecían flotar en el aire, inyectando un nuevo terror en sus corazones. Algo muy antiguo, muy desesperado, parecía hablarles a través del frío. Las luces parpadearon nuevamente, y en ese destello, Ana pudo ver el diseño de las paredes, empapadas en manchas oscuras que parecen narrar la historia trágica de este lugar. Las sombras danzaban, creando formas que parecían humanos, y la idea de estar rodeadas por almas perdidas llenó el ambiente de un miedo palpable. Julia, con la mente al borde, propuso: «Debemos encontrar la salida. No podemos quedarnos aquí». Cada palabra era una lucha contra el pánico que amenazaba con consumirlas. Mientras intentaban orientarse, Ana se acordó del diario. «El libro tiene que haber más respuestas», dijo, con firmeza. Sin pensarlo dos veces, condujo a Julia de vuelta hacia la mesa donde lo había encontrado. A medida que se acercaban, una sensación de culpa y dolor la llenaba. Esos gritos, esa súplica no solo eran sonidos lejanos, eran voces que pudieran haberle pertenecido a alguna madre, hermana o hijo. Al llegar, el diario aún yacía en el suelo, medio abierto, como un testigo dispuesto a confesar un crimen en la penumbra. Sin embargo, una nueva luz se encendió en la habitación. No era eléctrica, era un resplandor tenue, como un parpadeo de esperanza en medio del caos. Ana se inclinó para recoger el diario, pero algo llamó su atención: una fotografía descolorida que se había deslizado entre las páginas. Con manos temblorosas, la sacó y la examinó. Allí estaban las mismas caras que miraban desde las paredes, pero en este retrato estaban sonriendo, llenos de vida. A su alrededor, una fecha iluminó su mente: 1940. La conexión era clara, pero lo que no sabía era que esa imagen ocultaba un oscuro secreto. El corazón de Ana se detuvo al darse cuenta de que no solo el hospital era un santuario de almas perdidas. Había algo en esas sonrisas que parecía burlarse de su incertidumbre. Otra risa, más cercana y aún más burlona, estalló en la habitación y esta vez, los ecos retumbaron en un crescendo aterrador. «No estamos solos», gritó Julia, su voz desgarrada por el temor, mientras las sombras comenzaban a moverse alrededor de ellas. Acercándose, Ana sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Debían encontrar respuestas, pero también debían huir. La dualidad de su misión se tornaba corrosiva, afectando su juicio en un lugar donde lo desconocido gobierna la mente. Sin embargo, antes de que pudieran tomar cualquier decisión, el suelo tembló, y un profundo susurro resonó: «No os llevaremos tan fácil». La oscuridad se cerró sobre ellas nuevamente, y con un sólido nudo en la garganta, Ana comprendió que estaban a punto de descubrir secretos que podrían acabar con sus vidas, y el tiempo se agotaba. «¿Realmente podemos liberarlos?», se preguntó en voz alta, abrumada por él.
temor de lo que podría venir. La única respuesta fue el eco ominoso de su propia voz, resplandeciendo en la penumbra del antiguo hospital. Estaban atrapadas, y el rostro que habitaba la oscuridad estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. La luz tenue iluminaba la fotografía con un brillo casi espectral, danzando en las manos temblorosas de Ana. Cada rostro, aunque sonriente, se sentía como un juicio, un recuerdo que atormentaba el alma. Era como si las miradas la siguieran, como un grupo de fantasmas burlones en espera de su desenlace. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Julia, su voz casi ahogada por la creciente oscuridad que parecía presionar contra su pecho. Ana podía sentir el ambiente opresivo, como si le susurrara secretos prohibidos, instándolas a descubrir lo que ocurrió en ese hospital. Antes de que pudiera responder, un golpe sordo resonó en la distancia, un eco de dolor que reverberó en las paredes. Instintivamente, ambas se giraron hacia el origen del sonido, el corazón latiendo descontroladamente. Una vislumbre de movimiento las hizo retroceder, una sombra se deslizaba entre las columnas corroídas. «Aliéntame, por favor, Ana», suplicó Julia, los ojos casi suplicantes. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». Sin embargo, la urgencia en su voz estaba teñida de una desesperación que Ana no podía ignorar. El diario, medio abierto y repleto de secretos, llamó a Ana con un nuevo sentido de urgencia. Tal vez allí residía la clave para entender lo que les había sucedido a aquellos habitantes olvidados. Con determinación, lo hojeó rápidamente, buscando referencias a la fecha en la fotografía. Las hojas crujían, como si el mismo papel susurrara advertencias. «Escucha esto», dijo, finalmente encontrando un pasaje que mencionaba a los pacientes desaparecidos. Antes de que cerraran sus puertas, hubo historias de sacrificios rituales. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. ¿Sacrificios? No puede ser. La respiración de Julia se volvió irregular. Tal vez están atrapados aquí. No en nuestro tiempo, pero, sus almas. No saben que están muertos. Una risa burlona emergió del fondo, llenando la habitación con una energía gélida. Ana y Julia se miraron, el horror reflejado en sus ojos. La lámpara sobre la mesa parpadeó nuevamente y, en el destello, un rostro se formó en la sombra, una figura inidentificable, con un hálito de vida muerta que parecía hablar sin emitir sonido. En un arranque de valentía, Ana apuntó con su dedo indexado hacia la sombra. «¿Qué quieres de nosotras? Estamos aquí para liberarlas». Su voz tembló, pero estaba llena de un fervor inesperado. La entidad pareció vacilar, y un murmullo de voces se unió al eco, como si las almas atrapadas suplicaran ayuda. De repente, un frío opresor abrazó a las dos chicas. Ana sintió que le nublaban la vista, como si elementos de su propio pasado tierno se mezclaran en la oscuridad, mientras ella luchaba por mantener el control. Visiones de ancianos llorando, niños riendo, imágenes vivas que se desvanecían en su mente. El suelo se estremeció con fuerza, arrastrándolas de nuevo a la realidad. «Debemos irnos», gritó Julia, su pánico escalando a niveles peligrosos. «No podemos salvarlos si nosotros mismas estamos perdiéndonos aquí». La luz de la lámpara cintiló débilmente antes de extinguirse por completo. Ana vaciló, su mente trabajando en las imágenes, recuerdos de advertencias familiares emergiendo. ¿Y si al intentar liberar a estos espíritus, en verdad apenas comenzaron a abrir una puerta que debería rehuirse? En un instante, tomaron la decisión de moverse, su instinto de supervivencia superando el deseo de enfrentarse al horror. Con cada paso, las sombras parecían moverse a su alrededor, las risas resonando cada vez más cerca, como si intentaran atraparlas de nuevo. La oscuridad era un ser vivo, ansioso por devorarlas. ¿Estamos haciendo lo correcto?, se preguntó Ana, intentando aferrarse a un hilo de esperanza en la penumbra. La figura que las acechaba se acercaba más, transformándose en un abominable símbolo de su propia desesperanza. Mientras corrían hacia el hall en busca de una salida, una voz firme resonó detrás de ellas: «No se irán sin conocer la verdad». Ana sintió que su corazón se detenía, y la incertidumbre se apoderaba de su ser. Había algo que tenían que descubrir antes de que el horror se apoderara de ellas por completo. Pero, hasta donde estaban dispuestas a llegar para desatar a esas almas, las luces continuaron titilando en su entorno,
cada destello asomaba vislumbres de un destino aún más oscuro. El eco de los muertos resonaba en el aire, mientras la penumbra se llenaba de preguntas que estaban lejos de responderse. Y esa risa que había empezado como un eco, ahora era una melodía atronadora que la seguía. ¿Era un juego que nunca podrían ganar? Capítulo 5. Los pies de Ana y Julia resonaban en el pasillo, creando un eco aterrador que se apoderaba aún más de su miedo. El aire estaba cargado, pesado como un manto de horror, y cada sombra parecía alargarse y moverse en respuesta a su desesperación. ¿A dónde vamos?, preguntó Julia, sus ojos buscando en la oscuridad cualquier destello de esperanza. Necesitamos una salida, rápido. Debemos encontrar el vestíbulo. Desde ahí podremos salir, respondió Ana, tratando de mantener su voz firme. Pero en su interior, la duda crecía como un monstruo voraz. Había algo en este lugar, algo palpable, que no las dejaba irse tan fácilmente. Al girar en una esquina, una repentina ráfaga de viento las golpeó, como si una puerta invisible se hubiera abierto a su paso. El frío incrementó, llevándose consigo cualquier vestigio de calma que pudieran haber sentido. Ana. ¿Sentiste eso? La voz de Julia temblaba, su rostro una mezcla de terror y confusión. Si algo no está bien aquí, musitó Ana, concentrándose en el camino. Pero entonces la risa volvió, más clara que antes, y había un tono macabro en ella que le ponía escalofríos. Esa no era una risa de felicidad, era la burla de almas atormentadas. La pesadilla no hacía más que intensificarse. Avanzaron, llevando sus temores a cuestas, hasta que un reflejo tenue las detuvo. Una línea de luz parpadeante surgía de una sala lateral. Se miraron, la incertidumbre en sus miradas. No creo que debamos, comenzó Ana, pero la curiosidad, ese imán inconfesable, las atraía con fuerza. Entraron, y lo que vieron las dejó sin aliento, un viejo salón, con sillas apiladas y un estruendoso silencio que ensordecía. En el centro, un retrato antiguo colgaba de la pared, un enigmático médico cuya mirada parecía seguirlas, penetrante y despiadada. En su frente, el nombre, Dr. Salazar. ¿Por qué se siente tan vivo este lugar?, murmuró Julia, apretando la mano de Ana. Ana se acercó al retrato, algo en el rostro del médico la hipnotizaba. He leído sobre él en el diario. Fue el último director del hospital antes de su cierre, él llevaba a cabo los experimentos. La mención de la palabra experimentos trajo consigo un torrente de imágenes, susurros ahogados, rostros descompuestos, gritos de dolor. El retrato pareció cobrar vida en su mente, revelando una historia más oscura. ¿Y si las almas están atrapadas debido a lo que él hizo? Si el doctor Salazar había hecho sacrificios, tal vez ahora él mismo respondía ante su propia maldad. Un ruido suave irrumpió en su pensamiento, una puerta crujió. Ambas chicas se giraron al unísono, sus corazones latiendo sin control. Una sombra se cernía en el umbral, una figura difusa rodeada de una bruma oscura. No, gritó Julia, retrocediendo instintivamente. Pero algo en la voz de la sombra la detuvo. No huyan. Busquen la verdad, yo solo soy un eco de lo que fue. Ana sintió que la piel se le erizaba. ¿Quién eres?, preguntó, sabiendo que la respuesta podría trasladarlas a otro abismo de horror. Soy un sobreviviente de los titanes de la ciencia. Un alma perdida en este limbo, decía la sombra, mientras pájaros invisibles parecían cantar en el aire pesado. El doctor Salazar no solo experimentó con cuerpos, experimentó con los sueños de vida misma. ¿Qué quieres de nosotras?, exigió Ana, pero su voz tembló. ¿Por qué nos llamaste aquí? Antes que la sombra pudiera responder, un grito desgarrador resonó a sus espaldas, un eco de dolor que pareció sacudir las paredes mismas del salón. Sin pensarlo, ambas chicas giraron, solo para enfrentar un camino más oscuro que antes, una puerta que se cerraba por sí misma, sellando su única salida. La sombra avanzó, y con cada paso, parecía entrar en vida. Ojos entrecerrados, la figura se tornó más nítida. La verdad es lo único que ocupa este lugar. Y la verdad se alimenta del miedo. El tiempo se detuvo. Ana y Julia sintieron la presión del universo, la oscuridad palpable llenando sus pulmones. ¿Nos quedaremos a descubrirla?, preguntó Julia entre jadeos, antes de que Ana pudiera responder.
La sombra aumentó su presencia y la risa atronadora que conocieron regresó como un tsunami, envolviéndolas en su abrazo gélido. «Huyan de aquí. La verdad puede ser más devastadora que el silencio», susurró la sombra, justo antes de sucumbir a las risas que ahogaban su voz. Mientras retrocedían, una fuerte brisa pareció abrir otra puerta al fondo del salón, una salida, un indicio de esperanza. Pero la risa se transformó en un clamor tan intenso que las hizo tambalear. ¿Era la verdad que buscaban o una trampa mortal? Con el corazón en la garganta, las chicas se plantaron frente a la nueva puerta. Pero Ana sabía que al cruzar el umbral, su vida cambiaría para siempre. ¿Valía la pena enfrentar el horror de lo desconocido? ¿O era mejor quedarse en la sombra del silencio? La decisión las consumía, haciéndolas dudar sobre el siguiente paso. Lo único claro era que estaban a punto de descubrir algo muy oscuro, y sus almas estaban en juego. ¿Estás lista, Ana?, preguntó Julia, con un brillo de desafío en sus ojos. «¿Listas o no? Aquí vamos», murmuró Ana, y soltando un suspiro, cruzaron el umbral de la puerta que prometía la verdad y el infierno. Pero justo antes de entrar, una voz resonó en su interior: «No se van a ir». Y cuando la puerta se cerró tras ellas, un eco retumbó dentro de su mente: «El sacrificio está a punto de comenzar». Capítulo 6. La oscuridad las envolvió al cruzar el umbral. Un brillo fugaz emergió de la nada, iluminando un pasillo interminable que se extendía ante ellas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y los ecos de sus pasos resonaban, como si el lugar respondiera al latido de sus corazones. «Esto se siente diferente», dijo Julia, sus ojos escrutando cada rincón. Como si el lugar estuviera esperando. Ana se sintió atrapada en un mar de ansiedad. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», susurró, buscando a tientas entre las sombras la presencia de algo más. Un hilo de frío bailó a su alrededor, solidificando su miedo. La risa comenzó a desvanecerse, pero el murmullo de voces lejanas aumentaba. Un coro de susurros entrelazados, que parecían contar historias de dolor y sacrificio. «¿Escuchas eso?», preguntó Ana, su voz casi un jadeo. «¿Si te imaginas qué les pasó a estos pacientes?», Julia preguntó, su curiosidad venciendo el miedo. «Tal vez estén atrapados». Ambas chicas avanzaron cautelosamente, el eco de sus pasos desapareciendo en el aire pesado. A medida que se adentraban en el pasillo, la atmósfera se tornando más opresiva, como si un propósito oscuro las guiara hacia algo inevitable. De repente, una puerta rechinó abriéndose a su izquierda, revelando un cuarto gélido lleno de luces parpadeantes. Las letras desgastadas en la entrada decían «Sala de operaciones». Ana sintió que su estómago se encogía. No podemos entrar ahí», dijo, pero antes de que pudiera detenerse, Julia ya había atravesado el umbral. El interior estaba desolado. Mesas cubiertas de polvo y frascos rotos chorreaban una sustancia viscosa. Las paredes estaban adornadas con grafitis de desesperación: «Nunca más, no olvides, ellos vienen». La inquietante sensación del lugar la envolvía, apretando su pecho. «¿Qué fue de ellos?», preguntó Julia, observando los objetos olvidados. Una risa crujiente resonó fuera de la sala, seguida de un grito femenino que pareció atravesar el tiempo. Ana sintió que la piel se le erizaba. «Debemos irnos», imploró Ana, tirando del brazo de Julia, pero su amiga estaba absorta en el horror del espacio. Cada objeto parecía aullarle secretos oscuros. «Ana, mira, esto es un diario». Julia levantó un cuaderno desgastado cubierto de manchas. Ana se acercó, y al abrirlo, la tinta reveló un aluvión de voces enloquecidas. «Las voces no callan. El doctor utiliza nuestras almas», leía Julia en voz alta. Al pronunciar esas palabras, una ráfaga gélida atravesó la sala. Las luces empezaron a parpadear furiosamente, y el ambiente se tornó insoportable. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, llenándose de formas difusas de rostros muertos y ojos cargados de sufrimiento. Ana sintió la urgencia en su pecho. «Debemos salir, ahora», gritó, pero el frío la atrapaba. Las sombras parecían querer devorar su esencia, arrastrándolas a un abismo de terror. De pronto, el diario cayó al suelo, abriéndose en una página con una frase destacada: «El sacrificio es la única salida». Ambas chicas lo miraron con horror.
antes de que la figura del médico apareciera en el fondo de la sala, su rostro demoníaco iluminado por la luz intermitente. «Qué hermoso es ver a las almas que buscan la verdad», exclamó el doctor Salazar, su voz una mezcla de locura y seducción. «No hay escapatoria para ustedes, solo el sacrificio redentor». Ana sintió como su mundo se desmoronaba. «No, no, no», gritó mientras las sombras se acercaban, llenando el espacio con sus garras heladas, listas para devorarla. «Sal de aquí, Julia». Ana empujó a su amiga hacia la puerta, pero la figura del doctor se interpuso, bloqueando su camino. ¿A dónde piensan ir? La verdad está aquí y a veces, el horror es solo el principio, dijo él, sus ojos destilando una locura que hacía temblar los cimientos de la realidad. En un instante de claridad, Ana se dio cuenta de que la única forma de escapar era enfrentar lo que tanto temían. Julia. Debemos enfrentarlo, no podemos dejar que nos atrape aquí. Julia la miró, comprendiendo que el sacrificio no solo implicaba una víctima, sino un acto de valentía. Con el aliento entrecortado y la determinación ardiendo en sus corazones, ambas giraron hacia el doctor Salazar. «No somos tus juguetes», gritaron al unísono, dispuestas a luchar, pero cuando al fin se lanzaron hacia él, se desvaneció en una risa estruendosa. «La verdad se acerca. Ustedes jamás entenderán el verdadero sacrificio. Pero lo descubrirán en su propio peao». Frente a sus ojos se materializaba un nuevo escenario, un camino oscuro, bordado de secretos olvidados. ¿Lograrían enfrentar la verdad, o se convertirían en otra sombra más? El aire se pobló de murmullos y rimas inaudibles mientras el entorno comenzaba a cambiar y una nueva revelación se avistaba en la penumbra. La pregunta quedaba flotando en el aire, susurrando y reclamando respuestas. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo, Ana? Capítulo 7. El aire era denso, casi palpable, mientras Ana y Julia se enfrentaban al eco de sus propias voces. Una oleada de emoción y miedo las atravesó cuando el pasillo comenzó a transformarse. Las paredes, antes grises y desgastadas, comenzaron a mostrar destellos de luz, como si el mismo edificio respondiera a su desafío. ¿Dónde estamos?, preguntó Julia con una voz temblorosa. La oscuridad retrocedía, dejando al descubierto una serie de puertas que parecían flotar en el aire. Cada una tenía un número, pero los garabatos de sangre oscura las cubrían, como susurros malditos. Ana sintió que su corazón latía más rápido. «Tal vez tenemos que elegir», murmuró, mirando a su amiga. «Pero, ¿elegir qué?». La risa del doctor Salazar reverberaba en sus mentes, un eco ominoso que parecía burlarse de su valentía. Cada puerta, con cada número, parecía contener parte de la historia que las había arrastrado hasta allí. Con un nudo en la garganta, Ana tomó la delantera y se dirigió a la primera puerta. ¿Qué si encontramos algo horrible? Julia la seguía, aferrándose a su brazo. «No estoy lista para ver más». «Debemos saberlo, Julia. Si no lo hacemos, nunca nos liberaremos». Ana ajustó su postura, consciente del peso de la verdad que llevaban. Con un profundo respiro, empujó la puerta, y ésta se abrió con un crujido desgarrador. El cuarto estaba vacío, salvo por un espejo roto que reflejaba sus figuras distorsionadas. Ana se acercó, y el crujido de los fragmentos resonó como un grito ahogado. En el reflejo, pudo ver una sombra detrás de ellas, titilando como un candil en la oscuridad. «Detrás de ti», gritó Julia, empujando a Ana hacia un lado. Pero cuando ambas se giraron, la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Ana sintió el sudor frío en su frente. «No estoy lista para esta locura», jadeó. Pero antes de que pudieran moverse, desde el espejo surgieron imágenes, fragmentos de recuerdos de los pacientes, sus cuerpos en enseres clínicos, visiones de dolor y tristeza. Ecos de sus gritos llenaron la habitación. «Es un ciclo sin fin», gritó una voz desde el espejo, la voz de una mujer. «Nadie puede escapar. Solo queda el sacrificio». Ana y Julia se miraron, ambas agachando la mirada. La desesperación era clara, la pena de esos rostros resonaba en sus corazones. «¿Qué pasa si no hay salida?». Julia murmuró, el miedo pintando su rostro. «No, no podemos pensar así. Tienes que creer que hay un modo de no quedarnos aquí para siempre», Ana dijo, luchando con su propio pánico.
Pero como sabemos que este lugar no está diseñado para atrapar a aquellos que buscan respuestas, cuestionó Julia, su voz apenas un susurro. La imagen del doctor Salazar volvió a inundar sus pensamientos. Sus almas son solo el principio, repetía. Las almas que buscan la verdad no podemos quedarnos sin hacer nada, dijo Ana. Debemos seguir. Tal vez deben ser liberadas. Ambas decidieron moverse a otra habitación, su determinación renovada, pero cada paso traía consigo el resquebrajante sonido de sus corazones. La siguiente puerta estaba aún más decorada con grafiti de advertencia, y en ella se leía: la verdad duele. Busca y tendrás tu respuesta. Con una mezcla de terror y expectativa, empujaron la puerta, y el aire pareció vibrar a su alrededor. El cuarto ante ellas era el más oscuro de todos. A medida que su vista se ajustó, pudieron distinguir formas humanas, inmóviles y cubiertas con sábanas blancas desgastadas. Ana sintió que podía escuchar un lamento sutil entre las sombras, como si esas almas atrapadas suplicaran por liberación. No deberíamos estar aquí, murmuró Julia, pero Ana sintió una atracción irresistible hacia lo desconocido. Con un sudor frío recorriendo su espalda, se acercó temblorosamente a una de las figuras. Al levantar la esquina de la sábana, un rostro pálido apareció, con ojos cerrados y una expresión de paz. Pero cuando Ana examinó más de cerca, vio que en la muñeca del cadáver había un número tatuado: 23. Las palabras brotaron de sus labios: son números. ¿Números?, preguntó Julia, asomándose por encima de su hombro. ¿Qué significa esto, Ana? Ana sintió que las piezas comenzaban a encajar, algo oscuro y retorcido detrás de la estructura de aquel hospital. El sonido de un reloj sonando resonó en el aire, marcando no solo el tiempo, sino también el ritmo del horror que habían encontrado. Ambas se sintieron atrapadas, como si cada segundo las acercara a un destino inminente, una revelación devastadora que aún no comprendían. Mientras el eco del reloj se apagaba, una nueva sombra se deslizó por la habitación, y al voltear, se encontraron cara a cara con el doctor Salazar. Esto recién comienza, anunció, su sonrisa brillando con una locura indescriptible. La verdad es que ningún sacrificio es gratuito. ¿Qué están dispuestas a dar para salir? Ana y Julia se miraron, sabiendo que el verdadero sacrificio sería enfrentar la oscuridad de sus propios corazones. La pregunta rondaba en sus mentes, un eco inquietante: ¿qué tan lejos llegarían para salvar sus almas? Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, y la clave para liberarse del horror les aguardaba, oculta entre los secretos que decidieran desenterrar. Capítulo 8. El instante se congeló cuando el doctor Salazar se adentró en su visión, un espectro de malevolencia que encarnaba todos sus temores. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, el miedo despierto transformándose en terror palpable. Julia, con el rostro pálido, retrocedió, casi tropezando con una de las sábanas que cubrían los cuerpos. Sabemos lo que hiciste, declaró Ana con firmeza, aunque su voz temblaba. No te dejaremos hacer más daño. Salazar soltó una risa siniestra, desbordando su egoísmo. ¿Daño? No, chicas. Yo soy el encargado de las liberaciones. ¡Qué ironía!, ¿no creen? Ustedes vienen en busca de respuestas y, sin saberlo, han traído consigo el dolor de quienes no han podido escapar. Ana sintió que el aire se volvía pesado, un peso insoportable que casi podía tocar. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Julia, su voz un hilo de desespero. El médico se acercó, y una sombra oscura pareció flotar a su alrededor. Quiero que abran sus corazones. Quiero que se enfrenten a lo que han tratado de enterrar. En este reino, el conocimiento tiene un precio, y el precio es el sufrimiento. Ana apretó los puños, su determinación renaciendo a pesar del frío que le calaba los huesos. No somos como ellos. No seremos parte de este juego macabro. Ah, pero lo son, replicó. Son ustedes quienes han buscado respuestas aquí. Son ustedes las que desean entender la verdad. Y todos saben que la verdad duele. En un movimiento repentino, el doctor Salazar extendió su mano hacia el espejo roto, y las imágenes en su superficie comenzaron a cobrar vida nuevamente. Ana y Julia vieron los rostros de los pacientes, sus miradas llenas de angustia y súplica, atravesadas por el horror de su sufrimiento. ¿Ves?, continuó Salazar, cada palabra un veneno.
Esto es lo que queda de ellos. Ustedes también tienen su número. Lo que están a punto de descubrir las marcará para siempre. No necesitamos tus palabras, dijo Ana, su voz ahora más fuerte. Vamos a encontrar una salida. No nos vas a atrapar, una mueca apareció en el rostro de Salazar. Pero el dolor con el que cargarán no podrá ser borrado. Ustedes deben elegir, ¿quieren adentrarse más en esta oscuridad para encontrar la libertad, o prefieren regresar a la vida que dejaron atrás, pero a costa de su propia esencia? Julia y Ana intercambiaron miradas, el temor luchando contra el instinto de supervivencia. No vamos a hacer lo que tú quieras, proclamó Julia, aunque la incertidumbre quemaba en su pecho. Sin advertencia, el reloj resonó de nuevo, este golpe más fuerte que el anterior, llenando la habitación con su eco ominoso. En ese instante, las sábanas comenzaron a levantarse solas. Cuerpos desencarnados emergieron lentamente, rodeando a las dos chicas como si entraran en trance, sus almas atrapadas clamando por ser liberadas. Ana gritó mientras Julia retrocedía, sus corazones palpitando con fuerza. Hay que irnos. Ahora. Un grito desgarrador resonó entre los cuerpos, haciendo vibrar las paredes. No se vayan, libérennos, murmuró una voz en susurro. Cierra la puerta, ordenó Julia, pero Ana sintió que la realidad comenzaba a fragmentarse a su alrededor, como si el mismo suelo estuviera siendo arrastrado por el torbellino de aquellas almas. Quédense, por favor, quédense, gritaban en coro, sus voces transformándose en una melodía aterradora. La habitación parecía encogerse a su alrededor, atrapándolas en un ciclo interminable de horror. Mientras intentaban escapar, el doctor Salazar extendió su mano de nuevo, un torrente oscuro brotando de ella. La elección es suya. Pero recuerden, siempre hay un precio. Las dudas se enredaban en sus pensamientos, pero una chispa de furia emergió en Ana. No les debemos nada. Sigue tu juego, Salazar. Preferimos llevar el peso de la verdad que volver a vivir en tus mentiras. Entonces, prepárense para enfrentar lo que realmente son. Con un último eco del reloj, todo a su alrededor se desvaneció en un doloroso silencio y las sombras empezaron a cerrarse sobre ellas. Ana y Julia sabían que su decisión las llevaría a lo más oscuro de su ser. ¿Estás lista para descubrir qué hay en el fondo de tu alma, Ana? Susurró Julia mientras el caos se desataba a su alrededor, la luz pareciendo ser devorada por la noche. Solo si vamos juntas, respondió Ana, temblando, pero con una determinación que refulgía. La lucha apenas comenzaba, pero su amistad las mantenía unidas, la salida, otra vez oculta. Entonces, mientras la oscuridad las rodeaba y el eco de una risa retumbaba en sus oídos, una nueva verdad esperaba ser desenterrada. Pero el verdadero sacrificio, ese que las forzaría a confrontar sus peores miedos, era inminente. ¿Lograrían soportar la tormenta que se acercaba? Las sombras se alzaron, y una parte todavía desconocida de la historia comenzaba a despliegue. El aire era tenso, una mezcla de miedo y determinación envolvía a Ana y Julia mientras se adentraban aún más en la oscuridad del hospital. La risa del doctor Salazar resonaba en sus mentes. Habían tomado la decisión de enfrentar lo desconocido. En su interior, sabían que no podían rendirse. Todo lo contrario, debían luchar por liberar las almas atrapadas. Estamos juntas en esto, le dijo Ana, tomando la mano de Julia. La conexión entre ellas parecía iluminar el camino en medio de la penumbra. Juntas, empujaron el siguiente umbral, una puerta marcada con signos enigmáticos que prometían desvelar más secretos. Al cruzar al nuevo cuarto, se encontraron frente a un mural que parecía cobrar vida. Los rostros de antiguos pacientes los observaban desde lo alto, atrapados en una mirada de desesperación y tristeza. Los ecos de sus susurros casi podían ser escuchados, gritando por ayuda. Esta es la sala de la verdad, dijo Ana, sintiendo que una oleada de compasión se apoderaba de ella. Aquí podemos escuchar sus historias. A medida que se acercaban al mural, las imágenes comenzaron a distorsionarse, mostrando fragmentos del pasado. Ana y Julia vieron visiones de aquellos que habían sido sometidos a crueles experimentos, todos luchando contra su destino. Algo en sus miradas les hablaba, no estaban solos.
Debemos recordar sus nombres, sus vidas, sugirió Julia, mientras tomaban tiempo para absorber cada historia, cada lágrima envuelta en la pintura desgastada. Ana sintió un nudo en la garganta, y mientras los rostros continuaban torciéndose en su memoria, un sentimiento de propósito renació en sus corazones. No estaban allí solo para liberar sus almas, sino para contar sus historias y asegurarse de que no fueran olvidados. De repente, las luces parpadearon frenéticamente y la figura del doctor Salazar apareció en el centro de la habitación, su sonrisa distorsionada en una mueca de frustración. ¿Creen que esto cambiará algo? Sus voces no importan ya. Ustedes no son más que pérdidas, gritó, su voz resonando como un trueno en sus mentes. Nos importa. Y sus historias deben ser contadas, exclamó Ana con fervor. En un instante, el ambiente se tornó helado y el espacio se estremeció, las sombras comenzaron a moverse, danzando al son de un tormento ancestral. Pero Ana y Julia estaban listas. Vamos a liberar sus almas. Gritaron al unísono, levantando las manos hacia el mural. Una luz brillante emergió de su conexión, la figura del doctor Salazar se desvaneció y un eco de gritos se transformó en susurros de alivio. Las almas atrapadas comenzaron a emerger, su luz brillando intensamente mientras se elevaban por encima de las sombras. Gracias. Gracias por liberarnos, resonaron las voces a su alrededor, llenando el aire con una calidez que absorbía el horror. Ana y Julia sintieron como un peso se levantaba de sus corazones, la sala se iluminó, revelando lo que había sido un inmenso laberinto de dolor. Flores comenzaron a brotar en las esquinas, y el horror se disolvió en la luz del recuerdo. Las almas se unieron en un abrazo, liberadas finalmente de las garras del pasado. Estamos contigo, dijo Ana, sintiendo el aliento del viento fresco que acariciaba sus rostros, llevándose consigo la angustia acumulada. Un ciclo había terminado, pero otro había comenzado. Julia, agotada pero llena de esperanza, miró a Ana. Lo hicimos. Liberamos sus almas, susurró con lágrimas en sus ojos. La risa del doctor Salazar no resonaba más, y las sombras que una vez llenaron el espacio se disiparon. Limpios, el lugar respiraba nuevamente, y la sensación de paz comenzó a llenar sus corazones. Ahora, el mundo debe saber lo que ocurrió aquí, afirmó Ana con firmeza. Mientras recorrían el camino de regreso, sabían que llevarían con ellas no solo las historias de aquellos que habían perdido, sino también una nueva fuerza. Juntas, podemos hacer que sus voces sean escuchadas. Han sido olvidadas demasiado tiempo, dijo Julia, su voz firme, mientras salían del oscuro hospital, el sol brillaba intensamente. Y aunque sabían que su viaje había comenzado en un abismo de terror, había renacido en una historia de valentía, amistad y esperanza. Ana y Julia, ahora guardianas de esas almas, caminarían de la mano con sus recuerdos hacia un futuro en el que la luz y la verdad prevalecerían. Con el viento soplando a sus espaldas, supieron que el verdadero sacrificio había sido enfrentar el miedo y encontrar la fuerza en la amistad. Ellas renacerían como las voces de los olvidados, iluminando la oscuridad con su valentía. Y así, en cada paso danzante hacia adelante, el eco de sus historias resonaría eternamente, y tú, querido lector, no olvides que cada historia tiene su verdad, asegúrate de compartirla. Debes suscribirte inmediatamente para que no te pierdas las siguientes revelaciones que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantener la luz de estas historias vivas. Y por favor, deja tu comentario abajo con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. Tu apoyo es crucial para seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas.